es nuestra hermana y nuestra madre, porque nos sostiene, nos alimenta y nos cobija, dicen los obispos. Y creo que lo tengo en línea justamente a Monseñor Luis Escocima, que es obispo de la diócesis de la Nueva Gran Salta y es presidente de la Comisión de la Pastoral Aborigen de la Conferencia Episcopal Argentina. ¿Qué tal, Monseñor? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto compartir con ustedes y con todos los amigos de LT7. Un saludo para todos, un gusto compartir. Un gusto tenerlo al aire aquí en Corrientes, realmente, Monseñor. Bueno, ¿cómo sale, diríamos, mal hablado el periodista, cómo sale esta carta abierta? No es muy común, decíamos, es realmente importante en este momento donde nos dedicamos a tantas cosas banales, a lo que se dice por el streaming, a los tuits del presidente, a cualquier otra cosa, y no le damos la verdadera difusión que tiene que tener un instrumento como este. Bueno, la Conferencia Episcopal Argentina en diversos proyectos de ley que se van proponiendo, como el tema de la ley de glaciares, la baja de la imputabilidad, y ahora en este caso esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Bueno, son todos momentos de un proceso legislativo que responde a un determinado modo de concebir el desarrollo humano, donde la prioridad del individuo y el bienestar de quienes más tienen se considera como una especie de derecho adquirido. Y bueno, nosotros como obispos tenemos la misión de dar una palabra, porque desde nuestra visión ya la Iglesia, a través del magisterio social, que tiene más de 100 años, que inicia ya con la Revolución Industrial, ese magisterio se va consolidando como un cuerpo doctrinal que, bueno, que tiene algunos principios que son fundamentales para comprender lo que ya el Papa Pablo VI, hace ya casi 50 años, hablaba del desarrollo humano, y que el Papa Francisco en la Laudato Si va a hablar de lo que es el desarrollo humano integral. Es decir, una mirada sobre la realización de la humanidad y del proyecto de vida de cada persona en su integralidad. No es suficiente este abordaje que hoy tiene una determinada mirada, una determinada ideología, pero también es una determinada manera de concebir la ciencia desde una mirada muy economicista, que atraviesa la mayoría. Es lo que el Papa Francisco hablaba de la tecnocracia, ¿no? Es decir, una manera que desde la racionalidad de entender el mundo, de entender lo que es la Tierra, lo que es el universo, desde una mirada estrictamente economicista. Eso lleva a una acentuación de un poder económico de algunos pocos por encima de los demás. Sí, señor. Ahora, cuando eso ya se consagra en leyes, como ya las tenemos consagradas en unas cuantas, ¿no? Desde la primera ley de bases y como usted lo mencionaba, la reforma de la ley de glaciares y bueno, un montón de leyes más, ¿qué hacer, no? Y recién hablábamos con un comunicador importante, decía, ¿cuándo reaccionaremos los argentinos? Bueno, yo creo que este es un tiempo que estamos viviendo de un tiempo de transición, de muchos cambios, ¿no es cierto? La última encíclica del Papa León habla de Magnificat Humanitas, para hablar del cuidado de la humanidad
de la persona humana en tiempos de las inteligencias artificiales. Eso. Es decir, en un tiempo de una transición, de un cambio muy profundo que está viviendo la humanidad, y que volver a recuperar el sentido de lo humano y la realización de la humanidad. Nosotros, por nuestra fe católica que cree en la encarnación, porque este es el principio propio del cristianismo, ¿no es cierto? Creer en la encarnación, Dios se hizo hombre, por lo tanto, todo lo humano y toda la humanidad tiene un valor intrínseco, un valor en sí mismo, que es lo que llamamos el valor de la persona, la dignidad de la persona humana, ¿no? Este es un elemento fundamental en nuestra manera de entender la realización personal y también la construcción de la sociedad. No es una visión que no sea posible, pero nosotros creemos que es posible otro desarrollo humano u otro desarrollo económico, ¿no es cierto?, que tenga que ver con el cuidado de la creación, con el cuidado de las personas, con el bien común, con el principio de la justicia social, con el principio fundamental que lo señalamos en esta declaración, ¿no es cierto?, donde se recuerda el principio de la destinación universal de los bienes, ¿no es cierto?, que es un principio que tiene que ver con una mirada de que la creación no es para aquellos que tienen la posibilidad de apropiarse porque tengan más recursos de los bienes, sino que todos los bienes están para toda la humanidad. Cuando hoy vivimos situaciones de exacerbación del poder de unos pocos, o este principio del individualismo, que creo que es el que pesa más fuerte en este contexto actual. Sí, eso bien lo dice usted, ¿no? Hablando de cómo recuperar el sentido de la humanidad, de considerar al prójimo como a uno mismo, el mandamiento ese que repetimos de niño, pero amar a Dios sobre todas las cosas, y a Dios y al prójimo como a uno mismo, considerar que el prójimo verdaderamente es un hermano y que merece todo nuestro, no solamente nuestro respeto, sino también nuestro cariño, nuestra consideración y nuestra preocupación por su futuro, ¿no? Sí, yo creo que también nosotros tenemos, por la fe de nuestro pueblo, por la experiencia de nuestras culturas, sobre todo podemos hablar más los norteños, los que estamos en el norte, ¿no? Hay una cultura de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, que tienen muy acentuado el sentido comunitario, el cuidado del otro, a pesar de vivir situaciones de extrema pobreza, ¿no es cierto? Sí, pues. Sí. Creo que esa es una reserva espiritual que también se tiene que expresar, ¿no es cierto?, también en una cultura y también en la exigencia de que nuestros gobernantes, estos que elegimos por el voto popular, por el voto democrático, representen al pueblo en su identidad y particularmente defiendan el derecho, ¿no es cierto?, de las personas. No se puede mercantilizar todo. Hoy sabemos, ¿no es cierto?, que para sacar una ley, tanto en el ámbito provincial como en el ámbito nacional, se termina pactando por alguna ayuda económica, por alguna compra de votos, eso que a veces señalamos, ¿no es cierto?, que hacen algunos punteros políticos con la gente, también se da en el ámbito de una legislatura, en un ámbito donde vemos entonces que muchas veces
no se vota a conciencia, o no se vota con la coherencia. Sobre todo esto uno lo tiene que decir para aquellos que se confiesan que son católicos, ¿no es cierto? Porque bueno, si hay alguien que no se confiese católico, no tendría esta afectación Sí, pues, que podría sí tiene violar tranquilamente todos los principios sociales. En eso usted dijo, y está en toda la doctrina social de la Iglesia, ¿no?, el tema de la justicia social. Y para nuestro presidente, la justicia social es un concepto aberrante, es un robo, viola la propiedad privada. ¿Cómo hacer, cómo enfrentar social y políticamente, y también hasta desde el punto de vista religioso, a una persona que piensa así y a los que lo siguen y son sus instrumentos, ¿no? Bueno, yo creo que por eso digo, yo evoco a la representación que cada expresión política tiene, que me parece que y esta carta también es apelar al asumir la conciencia de que los cristianos, y particularmente los católicos, tenemos un estilo y unos principios que deben regir la vida personal y comunitaria. Entonces, uno dice, bueno, un presidente puede asumir posturas, pero no se trata de ir contra el presidente. Aquí de lo que se trata es de que los que creemos que hay un proyecto de vida cristiano que ilumina las realidades temporales, que nos ayuda a hacer un proyecto inclusivo, y particularmente ahora en estos contextos nuevos, en el cuidado y la defensa de la persona humana, creo que la toma de conciencia, primero de la sociedad, y después creo que tenemos que ser coherentes a la hora de realizar nuestro ejercicio ciudadano del voto, exigirle a nuestros representantes que sean coherentes con lo que proponen o con lo que dicen representar. Aquí yo creo que esto es lo más grave. Yo no tengo ningún inconveniente con que el presidente lo dijo antes de que sea votado, su pensamiento, su visión, estuvo muy claro. Creo que es el más coherente dentro de todo. Pero preocupante es legisladores, uno tiene contacto con legisladores, con miembros del Poder Ejecutivo en las provincias, en las ciudades, esa incoherencia entre... Voy a ser absolutamente impertinente, si usted me lo permite. Cuando habla y seguramente habla usted con legisladores, con gobernadores, ¿cómo le explican o por qué le explican el apoyo a medidas como esta a gente que justamente fue votada para hacer lo contrario? Porque Milei está bien, dijo que es un topo que viene a destruir el Estado y toda esa cosa. Pero gobernadores y legisladores que fueron votados proponiendo otras cosas y que ahora, para mí, discúlpeme, esto corre por mi cuenta, son cómplices de esto que está haciendo Milei. ¿Qué explicación dan? Yo creo que, las explicaciones son muy diversas, pero yo creo que aquí se juega la coherencia y este sentido de recuperar lo que el Papa Francisco hablaba, debemos recuperar la política. Sí. Es decir, la resolución de estas cuestiones son resoluciones políticas. Entonces, el tema de la representación es lo que está en crisis. La crisis de representatividad de quienes son elegidos, uno elige una persona, sí, porque es muy honesta, todo lo demás, pero después cuando tiene que ser coherente a la hora de apoyar o no apoyar un proyecto, termina con los factores de poder de turno. Entonces, sobre todo porque lamentablemente en todas las provincias está cada vez más acentuado los acuerdos bajo mesa con
las grandes empresas, llámese en este caso de acá del norte, las empresas mineras o las agro, las grandes empresas de explotación agrícola. Forestal. La Sí, forestal. forestal, sobre todo con la destrucción de todo el monte. Orán está en toda la zona, tiene toda una zona de monte chaqueño que progresivamente se van cambiando y se va destruyendo. Es decir, es bastante preocupante, porque el afán y el principio es el lucro. Cuando eso es el valor fundamental, y ahí justamente traigo el evangelio de hoy, ¿no es cierto? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, ¿no? Y bueno, aquellos que lo único que les interesa es hacer plata, no hay escrúpulo, Sí. no hay principio, y mucho más cuando esto entra en el ámbito de la política, ¿no? Pero en el ámbito propiamente de los negocios como tal, ¿no es cierto? Donde Hoy vale en todo. día hoy en día es muy delicado porque sabemos que hay mucho dinero dando vuelta que no tiene un origen honesto, o más aún viene de visiones delictivas. Entonces, digo esto porque también preocupa, ¿no es cierto?, ciertos blanqueos que promueve el También. gobierno, como el principio es lo económico. Bueno, no es posible. Como tenemos que tener como nación, como comunidad, ese cuidado, ¿no es cierto?, y ese control, que más allá de que existan ciertas corrupciones en todo control del Estado, que las hay en todos los momentos, pero no se puede caer en un principio de que, así absoluto, ¿no es cierto?, de que mientras sea el valor dinero lo más importante, ya no cuentan ni los principios, ni los cuidados y la responsabilidad del bien común, ¿no? Claro. ¿Y cómo enfrentar eso, no? Como ustedes citan ahí en el documento, parte de la encíclica justamente Magnífica Humanitas de León XIV, el Padre León, el desarrollo es humano cuando pone en el centro a las personas y no a la acumulación de bienes, ¿no? Lo que usted nos está diciendo. Pero Claro, ahora parece ser que todo es este es el tener. principio fundamental. Ese es el principio fundamental. Y hoy, como hoy también toda la sociedad, ¿no es cierto? Porque es una cuestión también de la sociedad. Hoy nuestros jóvenes lo que les interesa es tener la plata ya, ¿no? Digo esto no porque esté en contra de los jóvenes, sino como que existe como así una especie de principio, de sentir común, conseguir la plata rápido ya. Y eso lleva también que va unido al tema de la ludopatía, ¿no es cierto? Es decir, hoy se está incentivando ya desde muy jóvenes, desde muy chicos, a tener y adquirir un dinero, a entrar en ese ámbito de lo que diríamos así vulgarmente la timba, ¿no? Sí, pues. Vivir de la timba. Y se vive del trabajo, que es un principio que también rescata la encíclica, ¿no? El trabajo en sí mismo es parte de la realización humana, ¿no? Cuando es un trabajo digno, cuando es un trabajo que responde al desarrollo de la persona, ¿no? Por eso que hay muchas cosas que están puestas en juego en todo este proceso. Por eso digo, hablamos de una carta abierta a los legisladores, pero de alguna manera también es un elemento que nos tiene que ir ayudando a toda la sociedad a replantearnos por dónde estamos yendo, ¿no? ¿Qué expectativa tienen con respecto a que los legisladores le presten? ¿Hablaron con alguno que realmente, hablando mal y pronto, le lleven el apunte, hagan caso a este magnífico planteo que le están haciendo los obispos? Sí, por ahí hay algún legislador, ¿no es cierto?, que por algún contacto personal o por algún vínculo más personal
sí tienen una visión o comparten una visión de este tipo. Ahora, lo que pasa es que el estilo de legislativo que se está aplicando en este momento no da para mucho, para mucho discernimiento. Por ejemplo, pasó con el tema de la ley de glaciares, sí. Ameritaba una consulta más participativa, más abierta, y bueno, se termina resolviendo por los acuerdos políticos que el gobierno pueda tener sin ir a una cuestión de decir, bueno, vamos a ver esta problemática, a ver cuáles son las opciones mejores, ¿no? Se toma un punto de partida y como ya está definido el principio por la proclama de mayo del comienzo del gobierno de Milei, está ya definido que la propiedad privada es el principio inviolable, el primer principio. Bueno, ya desde ese punto de vista, ya desde el primer día tendríamos que haber, como Iglesia, haber dicho, bueno, eso no responde a lo que la Iglesia cree, y no solo lo que la Iglesia cree, sino un principio humano, ¿no? Un principio humano. El Papa Juan Pablo II, ¿no es cierto?, que no se lo puede acusar justamente de socialista. No, pues. Él en Labore Exerce, en aquel documento sobre el trabajo, hablaba ya por el año 85, 87, por ahí, de que la propiedad, sobre cada propiedad privada pesa una hipoteca social. Es decir, no hay un principio absoluto de la propiedad privada en la visión cristiana. Eso es una visión, una manera de entender, que no quiere decir ser colectivista, que no quiere decir estar en contra de la propiedad privada. No es eso, sino que sí tiene una dimensión social, ¿no es cierto? Sobre todo, con esta ley que va a afectar la propiedad de zonas muy sensibles, como es zonas de minería, zonas de agua potable, sobre todo en el sur, donde quedan comprometidos los bienes comunes. Eso es otro principio, ¿no? La visión de la Iglesia no habla de recursos, habla de bienes comunes. El agua es un bien común. El mismo litio es un bien común. Es decir, cada uno de lo que la naturaleza le ayuda hoy para el desarrollo de la tecnología es un bien común. Pero bueno, entonces debe ser tratado como bien común. Lo que pasa es que en la mayoría de estos emprendimientos, sobre todo cuando vienen ligados desde corporaciones multinacionales o extranjeras directamente, tienen que tener un principio de cierto control y aplicación. Nuestra legislación, como es la legislación argentina sobre la cuestión ambiental, es una de las legislaciones mejor logradas, porque no es que no tengamos legislación, se está borrando, se la está queriendo eliminar. Eliminar con nuevas leyes. Ese es el recurso, ¿no es cierto? Porque todo esto que nosotros estamos sosteniendo de los derechos ambientales, de la ley ambiental, de la protección y todo, está en la legislación argentina. Porque está... Bueno, algunas estaban porque ya las cambiaron justamente con la ley de mayo, con la ley de base, ya cambiaron mucho. Ahora, le pregunto, nos queda muy poco tiempo, en esta semana justamente donde lo honramos a don Martín Miguel de Güemes, que dio la vida defendiendo la soberanía territorial, ustedes especialmente en el NOA, ¿no? O a don Manuel Belgrano mañana,
que también generó un proyecto de país y puso reglas claras, y nadie puede sospechar que Belgrano era comunista o socialista o qué sé yo qué cosa, era bien liberal, pero defendía justamente los intereses de la patria nuestra. ¿Cómo concebir esta extranjerización así, de hacer que estos recursos que son de todos los argentinos, de repente, alegremente, se los regalen? Bueno, son una de las tantas contradicciones que están viviendo concretamente. Aquí en Salta el tema de Güemes es un tema sagrado, ¿no es cierto? La defensa de Güemes, la defensa del territorio, pero eso no necesariamente se corresponde con una visión de la defensa y del cuidado del territorio, una coherencia que hoy exige de quienes tienen la responsabilidad del gobierno cuidar de esos bienes, ¿no es cierto? Entonces, sí, se hace de las figuras emblemáticas de nuestra nacionalidad, de nuestra identidad como pueblo, como nación, se hace un uso más folclórico, ¿no? Por decir, sin desmedro del folclore, ¿no? Sí, sí. Sino, sí, no se profundiza. Sí, es una manera de invocar a los próceres para hacer lo contrario. Lo que era el reproche que Jesús les hacía a los judíos cuando le decían: ustedes que mataron a los profetas, después le levantan monumentos, ¿no? Esa paradoja de la humanidad, ¿no? O sea que no es nuevo tampoco. No, por supuesto que no, más bien. Ahora, ¿y cómo hacer finalmente para frenar esto y sobre todo para que todos y cada uno de los argentinos tomemos conciencia de lo que nos está ocurriendo y de los riesgos que estamos acumulando como sociedad? Bueno, yo creo que fundamentalmente yo te agradezco esta entrevista y por esta difusión, porque me parece que este es el modo. Hay que hablar, hay que decir, y cada uno desde su propia opción, ¿no es cierto? Es necesario el diálogo, es necesario que hablemos de los temas, que no nos quedemos en lo simple de una discusión política, si Milei sí, Milei no. No se trata de eso, porque justamente de lo que se trata es cómo construimos como pueblo, como nación, un futuro en tiempos de tantas contradicciones y de tantos desafíos. Por lo tanto, el encuentro, el diálogo y particularmente la difusión de lo que es la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Gracias, monseñor. Lo comprometemos por ahí, lo llamamos otro día y seguimos hablando de esto que es tan importante, ¿no? No diría nuestros padres justamente, nos va la vida en ello, en defender estas cosas. Y felicitaciones realmente a los obispos, que supongo que no es fácil plantearle esto al poder político como lo hicieron ustedes. Bueno, yo soy el agradecido y una bendición para toda la audiencia, para todos los que nos escuchan y para todos los amigos correntinos. Yo supe estar viviendo un par de años ahí en mi época joven, ahí en el convento de San Francisco de Corrientes y en la Merced también. Muy bien. Así que bueno, una bendición para todos. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Paz y bien. Gracias.